oncohematología es precisamente poder hacer un abordaje integral de toda la patología. Entonces, en el caso de la oncohematología es muy importante pues que tengamos en cuenta todos los criterios clínicos, pues que pues de ahí se comienza pues toda la pesquisa clínica en el paciente. Ya algo muy importante es la citomorfología, sin embargo, esto tiene que ser muy detallada para que realmente pues en los ensayos de mielograma y todo esto realmente se pueda tener un acercamiento, una detección de los blastos. Y pues importante el inmunofenotipo, porque esto nos va a permitir poder definir de qué linaje pues estamos hablando. Y esto es sumamente importante porque nos va a permitir hacer la correlación, el valor pronóstico que van a tener todas las lesiones genéticas relacionadas con la entidad hematológica que se esté estudiando. Entonces, estos biomarcadores los vamos a abordar a nivel citogenómico y a nivel genómico. Entonces, en la primera parte, pues está todas las pruebas de FISH. Hay que tener en cuenta que esta es una prueba que tiene un target específico, entonces necesariamente se tiene que saber qué es lo que se va a buscar en los pacientes. Entonces, es importante pues el seguimiento y la realización del cariotipo. Muchos pacientes tienen algunas variantes que hacen resistencia, de hecho, a las terapias convencionales, entonces es sumamente importante conocer pues cuál es su estructura citogenómica. Ya con los avances que pues en este momento tenemos, pues ya entramos a la citogenómica de nueva generación y eso nos permite seguir haciendo estudios con mayor resolución y esto permite caracterizar muchísimo mejor estos biomarcadores de seguimiento. Y pues las pruebas de NGS, todos los paneles, porque sabemos que pues todas las mutaciones van a tener una repercusión en el pronóstico, en la predicción de cada una de estas entidades hematológicas. Entonces, quiero acá pues tener, digamos que podamos tener un abordaje especialmente conceptual. Entonces, cuando hablamos de cariotipo oncohematológico, ¿a qué nos hacemos referencia? Entonces, esta es como la representación gráfica de los cromosomas, tanto en su estructura como en su número. Sin embargo, cuando hablamos de citogenómica oncohematológica, nos vamos un poquitico más allá, porque estamos viendo un poco más internamente los cromosomas, cuál es la función génica de esas alteraciones que presentan, de los genes de fusión, y ya digamos el cariotipo pasa a ser una representación para poderse convertir ya en una parte más funcional dentro de la dinámica de la neoplasia hematológica. Y es allí donde precisamente los cromosomas van a jugar un rol sumamente importante. Sabemos que pues allí es donde está empaquetado el DNA y pues de esta manera es como nosotros vamos a hacer esos estudios de anormalidad o normalidad pues que se van a presentar en estos pacientes. Esto pues también nos ayuda a poder identificar, digamos que esto ya es pues muy conocido por todos ustedes, y es que pues los cromosomas tienen ya unas características estructurales que nos permiten clasificarlos, saber qué es un cromosoma 1, qué es un cromosoma 6 o qué es un cromosoma sexual. Y eso pues ha permitido que pues se pueda dilucidar todas aquellas alteraciones, que en este momento hay más de 50.000 alteraciones cromosómicas que definen las entidades hematológicas y le dan un valor pronóstico. Entonces, en este momento, ¿cómo se hace el abordaje de los estudios a nivel de citogenómica? Entonces, quiero hacer como un paralelo. En este momento, la resolución de la citogenómica nos permite coger de alguna manera los cromosomas y poderlos ampliar para poderlos analizar. Entonces, es como por ejemplo acá, que tomamos el cromosoma 9 y cómo son estas resoluciones que tenemos a nivel de cariotipo que nos van a permitir identificar las alteraciones. Entonces acá tenemos un cromosoma 9, como les comentaba, podemos ampliarlo y ampliarlo de la manera que identifiquemos y tengamos la detección de variantes estructurales muy pequeñas que son importantes en la dinámica del cáncer. Entonces acá tenemos el cromosoma 9, entonces con los bandeamientos convencionales, con el bandeo cromosómico, tenemos un alcance de detección de alteraciones cromosómicas de 5 a 10 millones de pares de bases.
Si seguimos ahondando en la citogenómica, encontramos pruebas que nos van a permitir detectar alteraciones con una resolución de 100 kbp, que es pues mediante el FISH. Entonces ya allí pues hacemos un acercamiento muchísimo más a nivel génico y pues como les comentaba inicialmente, es importante tener en cuenta pues que estas son pruebas específicas, entonces se tiene que conocer muy bien la patología para saber qué sondas son las que voy a utilizar en el abordaje de acuerdo a la entidad hematológica que se esté presentando. Y pues siguiendo, digamos, el paso a paso, podemos tener pruebas que nos permiten identificar alteraciones en 50 kilobases, como son los microarrays cromosomales, que nos van a identificar ganancias o pérdidas con una muy buena resolución. Y pues eso incluye pues los hallazgos que tenemos en el EPMA, por todas las variantes en el número de copias. Y ya en este momento contamos con herramientas como el mapeo óptico del genoma, que permite hacer la cartografía con una resolución de 500 pares de bases. Entonces ya pues vemos que el abordaje no solamente se ve a nivel de la estructura del cromosoma, sino que realmente podemos abordar estructuralmente ya cómo está empaquetado ese DNA, qué genes están allí y cómo están modulando la respuesta de estos pacientes. Entonces, dentro de esas alteraciones cromosómicas, ¿qué es lo que nosotros pues estamos detectando? Entonces, en oncología es muy importante todas las alteraciones, por ejemplo, a nivel numérico. Sabemos que un número superior de 52, 54, 56 cromosomas en estos pacientes, pues confiere un buen pronóstico. Sin embargo, es muy común no solamente tener copias de 1 o 2 cromosomas, sino a veces de todo el Z haploide. Entonces tenemos pacientes con tendencias tetradiploides, que tenemos 4 Z haploides, y pues obviamente esto genera una carga metabólica fuerte en los pacientes. Entonces, otro tipo de alteraciones que podemos encontrar, y estas son sumamente importantes, son las alteraciones estructurales. Sabemos que los pacientes con cáncer presentan un alto grado de cromotrixis, tienen demasiados rearreglos, algunos pueden ser a nivel intracromosómico, otros los podemos evaluar con varios cromosomas involucrados en los rearreglos. Entonces vamos a tener la posibilidad de encontrar adiciones, deleciones. Las deleciones son críticas, los cromosomas dicéntricos o tricéntricos que se derivan pues de varios rearreglos en los cromosomas, las duplicaciones, inserciones que pueden ser intracromosomales o extracromosomales, la presencia de isocromosomas que generan deleciones, ya sea pues de brazo largo o de brazo corto, los cromosomas en anillo. Y algo muy importante en oncomatología son las translocaciones que nos van a generar genes de fusión, y esto es supremamente importante porque nos generan proteínas quiméricas o disfunción de la proteína. Entonces, esto es importante porque ha servido muchísimo a el desarrollo farmacológico de dianas terapéuticas como los inhibidores tirosinquinasa. En este momento la clasificación de las entidades oncohematológicas pues lo define la WHO a partir del 2017, donde tiene un rol muy importante todas estas alteraciones para la clasificación. Entonces, ya la que se tenía anteriormente, que era por la morfología, M3, por ejemplo, para definir leucemia promielocítica aguda, pues ahora se define leucemia mieloide aguda o leucemia promielocítica con translocación 15-17, que pues es uno de los biomarcadores de buen pronóstico en los pacientes. Entonces, estas alteraciones, pues hay unas bases robustas que han permitido hacer como ese consenso y como concentrar, digamos, más de las 50.000 alteraciones que se conocen, y esto es supremamente importante porque ha servido para poder evaluar realmente cuál va a ser la respuesta del paciente al tratamiento, cuál va a ser como esa supervivencia global, y principalmente pues la elección a tratamientos de primera línea, que es sumamente importante porque hay tratamientos que pues
no necesariamente son de quimioterapia, entonces la toxicidad es menor y pues obviamente esto repercute en mejores calidades de vida para los pacientes. Entonces, creo que pues los estudios citogenómicos en oncohematología son realmente muy buenos, porque pues partimos de muestras, los estudios no son, digamos, tan costosos si lo vamos a relacionar con un exoma o con un panel general. Y esto pues nos va a dar muchísima identificación de estos biomarcadores que pues están muy relacionados con la entidad hematológica y nos va a permitir hacer la clasificación de estas entidades. Entonces, quería como traer pues un poquitico a colación algo de historia, porque pues estamos hablando desde 1960, cuando se descubrió que pues los pacientes casualmente que tenían leucemia mieloide crónica presentaban un cromosoma 22 pequeño. Y pues desde allí, digamos que se ha empezado a tratar de caracterizar por qué está pasando, digamos, estas alteraciones a nivel cromosómico. Entonces ya fue posterior que se descubrió que este cromosoma 22 pequeño era derivado de una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Entonces, esta entidad, digamos que la quise traer a colación porque es una de las más familiares y que pues es muy frecuente en las neoplasias mieloproliferativas. Entonces, es un marcador clásico de leucemia mieloide crónica y pues es por esto súper importante que se pueda dilucidar si tenemos o no presencia del gen fusión BCR-ABL1, porque pues esta es la diana terapéutica. Y pues sabemos que también hay algunas mutaciones que pues están implicadas en la resistencia a los tratamientos, por eso digamos el abordaje debe ser integral para poder digamos hacer como un estudio medicina de precisión, algo de medicina personalizada para cada paciente de acuerdo pues a sus marcadores, a sus lesiones genéticas. Entonces, dentro de la leucemia mieloide crónica, entonces a nivel de citogenómica, ¿cómo debe ser como el abordaje de esta patología? Entonces, siempre pues lo ideal es poder tener un análisis mínimo de 20 metafases, sobre todo pues a nivel de cultivos directos, para poder evaluar esas alteraciones que presenta el paciente. Más o menos el 90 al 95% de los pacientes con leucemia mieloide crónica pues van a tener el rearreglo del cromosoma Filadelfia. Sin embargo, pues hay variantes que influyen pues en la respuesta que tienen los pacientes. Entonces podemos encontrar duplicación de ese cromosoma Filadelfia, podemos encontrar otras alteraciones que también modulan todo el espectro clínico, como pues la trisomía 8, la deleción, perdón, el isocromosoma 17q. Y esto es súper importante porque este rearreglo lo que hace es que se pierda el gen TP53, que es un regulador importante en todos los procesos apoptóticos y es de muy mal pronóstico en los pacientes. También pues los rearreglos de la región terminal del 3q26, como están relacionados el MECON o el Q27 con el BCL6. Y pues tenemos otros importantes que son los del cariotipo complejo, que a veces son muy difíciles, digamos, uno, para clasificar y por la complejidad de los rearreglos, pues también es un reto para el nivel clínico, pues saber cómo se deben tratar estos pacientes. Como sabemos, pues el seguimiento debe hacerse a los 3, 6 y 12 meses post-tratamiento para poder evaluar si hay una respuesta o una remisión citogenética completa. Sin embargo, para este biomarcador es supremamente importante que el seguimiento se haga por biología molecular, por RT-PCR, para poderlo cuantificar. Sin embargo, hay algunas alteraciones, algunas variantes que pueden hacer que la prueba molecular sea una falsa, digamos, nos genere algunos resultados que no son los esperados y por eso allí es donde el estudio citogenético tiene un rol supremamente importante. Estas alteraciones no solamente las podemos dilucidar a nivel convencional, sino que también las podemos abordar por las técnicas de FISH. Entonces, lo importante es poderlas trabajar con los genes de fusión para pues, poder detectar si estamos frente o no a estos genes de fusión.
Sí, generalmente también a nivel de citogenética tenemos muchos rearreglos críticos que son difíciles de poderlos confirmar mediante un cariotipo. Por eso es importante que tengamos otras pruebas para poder hacer la pesquisa en los pacientes. Entonces, siempre se recomienda pues hacer enfermedad mínima residual, ya sea por citometría y especialmente por RT-PCR. Y pues las mutaciones en los casos que los pacientes pues estén presentando alguna resistencia. Entonces, pues acá vemos la translocación clásica que pues se da entre la combinación del cromosoma 9 en su parte terminal con el cromosoma 22. Generalmente las translocaciones en oncohematología son recíprocas, yo te doy, tú me das y ahí nos rearreglamos y formamos genes de fusión o disrupción génica dependiendo pues los rearreglos que se estén presentando. Entonces, como les comentaba, no solamente cuando vemos el cromosoma 22 pequeñito, que estamos frente al cromosoma Filadelfia, podemos afirmar que tenemos la translocación 922 o que estamos frente al gen fusión BCR-ABL1. Por eso es importante las pruebas de FISH, porque estas nos van a permitir hacer esa caracterización de esas alteraciones y poder de manera directa ver esas variantes que pueden estar incidiendo en la respuesta de los pacientes. Entonces es importante. En esta imagen estamos viendo que tenemos la presencia del cromosoma Filadelfia, el 22 pequeño, pero estamos viendo que no es la translocación clásica como vimos en la imagen anterior. Acá están involucrados 3 cromosomas. Está el cromosoma 9, el cromosoma 22 y el cromosoma 17. En estos casos es muy importante realmente conocer si estamos o no frente al gen de fusión, porque pues esa es la diana terapéutica. Entonces allí es donde el FISH pues tiene un rol sumamente importante. Para este caso, entonces nos permitió confirmar que efectivamente sí tenemos la translocación, sí es el cromosoma Filadelfia, porque tenemos el gen fusión. Sin embargo, tenemos una variante que es importante tenerla en cuenta porque no, estas son sondas de doble fusión en la cual pues solamente estamos viendo una fusión que corresponde al cromosoma Filadelfia. Entonces eso es importante porque en estos pacientes se puede estar generando otras proteínas quiméricas que es importante pues en todo el proceso de terapia. Entonces acá seguimos con más alteraciones, seguimos con el mismo cromosoma Filadelfia, pero con hallazgos adicionales en el contexto del cariotipo complejo. Entonces, es importante porque en este caso no solamente tenemos la translocación 922, tenemos duplicación del cromosoma Filadelfia, tenemos monosomía del cromosoma 20 y pues adicional tenemos 2 líneas celulares, una que tiene la trisomía del cromosoma 8 y pues también tenemos una adición en el brazo corto del cromosoma 9. Entonces, esto es importante porque hay otros genes que están influyendo en el fenotipo que está presentando el paciente. Entonces, es importante pues durante el análisis y el abordaje poder dilucidar y caracterizar pues estos cariotipos complejos en estos pacientes. Entonces, acá vemos las imágenes de FISH, donde pues estamos viendo las 3 señales de fusión que corresponden una al rearreglo del cromosoma 9 y las otras 2 señales de fusión que son como amarillitas, estamos viendo pues los 2 cromosomas Filadelfia, que son pues de muy mal pronóstico. Entonces, es importante este biomarcador porque no solamente se presenta en leucemia mieloide crónica, en la leucemia linfoblástica aguda también lo podemos encontrar. Y de hecho es sumamente importante porque hay pacientes que tienen un fenotipo muy similar clínicamente a los pacientes que tienen la translocación 922, pero lo curioso en estos pacientes es que ellos no tienen este rearreglo y es lo que llamamos cromosoma Philadelphia-like. Y es importante poderlo tratar, con tristeza lo digo y espero que ojalá me equivoque. Desafortunadamente en Colombia tenemos una mortalidad de los niños impresionante. Estamos con tasas más del 40%
Y esto se debe a que no tenemos tratamientos diferenciales. Esta población, que es más o menos el 20% al 30% en adultos, de los pacientes que presentan el cromosoma Philadelphia-like, pues no tienen, digamos, el tratamiento con inhibidores, y se ha visto, por ejemplo, en otros países que pues los pacientes responden muy bien y esto mejora pues las tasas de supervivencia. Entonces es un marcador que también lo podemos ver, y pues tenemos otro tipo de alteraciones que pues también están dentro de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿qué es lo que tienen los pacientes con cromosoma Philadelphia-like si no tienen la translocación 922? Pero sí tienen un fenotipo muy similar al que tienen estos pacientes con la translocación, o sea, Philadelphia positivos. Entonces, ellos tienen unos rearreglos en unos cromosomas, en unos genes, principalmente en el ABL, que nos van a dar una caracterización importante del fenotipo del paciente. Entonces, es allí donde la pesquisa de estos genes es importante, mirar cómo están rearreglados para poderlos discriminar como Philadelphia-like. Entonces, acá, este es un paciente con leucemia linfoblástica aguda, el cual también presenta la translocación 922, pero allí estamos viendo una variante porque tenemos pérdida de un cromosoma 9 y adicional, pues tenemos el cromosoma Philadelphia duplicado. Eso es importante porque, pues, digamos, hay muchos factores a nivel celular que están generando, pues, esta neoplasia en el paciente. Entonces, acá, como les contaba, la idea de estas imágenes, de estas fotos, es que podamos hacer como un viaje y tratar de cambiar la conceptualización del cromosoma Philadelphia, pues es una entidad que no se está rearreglando, realmente está haciendo otros rearreglos, y eso incide muchísimo ¿en qué? Pues en la respuesta al tratamiento del paciente. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo la presencia de un isocromosoma como un evento secundario a la translocación 922. Entonces, esto es importante porque no hay otra prueba que permita dilucidar pues estas variantes en los cariotipos de estos pacientes. Entonces acá lo mismo, este es un paciente con una entidad sindrómica, es un paciente con síndrome de Klinefelter, que está caracterizado por un cromosoma X adicional. Este paciente tiene también la translocación 922 y lo quiero traer a colación porque este paciente tiene un rearreglo crítico. No se ve el cromosoma Philadelphia pequeño como lo estábamos observando en las otras imágenes. Entonces, muchas veces estas alteraciones no se detectan y no se expresan en los pacientes, pero no implica que el paciente sea negativo, como lo vemos acá. Entonces, allí es donde vemos que el FISH es una prueba que ayuda muchísimo al diagnóstico en estos pacientes y al seguimiento. Entonces, en la imagen de FISH, pues estamos viendo efectivamente 3 señales fusión, lo que nos está indicando que tenemos duplicación del cromosoma Philadelphia, el derivado 9, y adicional ese derivado 9, pues tiene una delesión. Y recordemos que pues todos los cromosomas, los genes que están en el cromosoma 9, pues están relacionados con la locomogénesis, y eso, pues el JAK, el PAC5, pues generan un fenotipo agresivo en leucemia linfoblástica aguda. Una de las alteraciones clásicas que es de buen pronóstico es la translocación 1.19, que se puede también seguir por FISH, donde vemos las fusiones en los casos de positividad. Entonces vemos que siempre pues, los pacientes van a tener unas alteraciones que definen como ese pronóstico, que es súper importante poderlo dilucidar para seguimiento en los pacientes oncohematológicos. Entonces quiero presentarles unos casos. Este es un caso de un paciente pediátrico, el cual pues venía con un antecedente de leucemia mieloide aguda, y pues estamos viendo que tiene un inmunofenotipo sugestivo de leucemia linfoblástica aguda por citometría. Entonces aquí que estamos viendo, tenemos primero el cromosoma 22, tenemos un cromosoma, potencialmente un cromosoma Philadelphia, tenemos el cromosoma 22 pequeño, sin embargo, vemos que el cromosoma 9, pues no es el clásico, algo tiene adicional,
¿Y qué es lo que tiene entonces este paciente? Entonces, acá es donde las pruebas de FISH, primero, lo que nos interesa es saber si existe o no el gen de fusión, porque esta es la diana terapéutica. Entonces, mediante la realización del FISH, podemos confirmar que están las señales de fusión. Entonces, adicional, pues el paciente tenía una lesión en el cromosoma 12. Digamos que todos estos hallazgos citogenómicos lo que van a hacer es que lo direccionan a una leucemia linfoblástica aguda, pues de pronóstico adverso. Entonces, con la realización del FISH, ¿qué pudimos concluir? Que efectivamente tenemos la translocación 922, pero como un hallazgo adicional, el cromosoma 9 derivado de la translocación tiene un segmento del cromosoma 1 adicional. Este podríamos hablar que es un amplicón de brazo corto, perdón, de brazo largo del cromosoma 1, que le genera pues trisomía de cromosoma 1, más la translocación. Sin embargo, puede generarse con la deleción del cromosoma 12. Vemos que en conjunto pues nos da un cariotipo complejo que tiene una respuesta terapéutica importante en el paciente. Entonces acá vemos el paciente que pues tiene una línea celular normal que nos permite también dilucidar si aquellos arreglos que estamos viendo pues van a ser estocásticos o adquiridos por la neoplasia o si son de línea germinal, heredables o de novo, pues dependiendo como la biología del paciente. Entonces, esta imagen es el mismo paciente, ya ha recibido tratamiento. Vemos que sigue teniendo resistencia, tiene la 922, sin embargo ya no tiene, digamos, ese segmento 1 adicional en el 9, pero tenemos un cromosoma marcador de etiología desconocida. Entonces, es importante seguirlo con FISH. Vemos que sigue con la translocación clásica, con los genes de fusión. Y algo súper importante es que el paciente hace remisión citogenética. Este paciente lo hemos, digamos, todo el seguimiento fue aproximadamente durante 2 años, pero vemos que ya es una respuesta muy positiva frente al tratamiento. Entonces, es un caso, digamos, exitoso a nivel de la farmacología. El segundo caso es un paciente ya de 38 años que viene con una indicación de anemia de células falciformes. Bien. Entonces, por la clasificación de citometría, entonces el paciente tiene hiperplasia de la línea roja y adicionalmente tiene hiperplasia eritroide principalmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el cariotipo de este paciente? Entonces, se le realizó estudio citogenético. Es muy importante en oncohematología que los cultivos sean directos, es decir, que si nos llegó la muestra de médula ósea, inmediatamente se pueda procesar, porque al pasar muchos ciclos celulares, lo que estamos haciendo es como una selección de las células viables que son normales y esas no son las que nos van a dar la información de las alteraciones que presenta el paciente. Entonces, por eso es importante, digamos, en la etapa del manejo preanalítico y de cómo se hagan los procedimientos técnicos de este tipo de muestras. Entonces, este paciente pues tiene un cariotipo, tiene una línea celular en el 5.8% normal y el 94.2% tiene una tendencia hipodiploide. Sin embargo, acá pues estamos frente a varios rearreglos. Tenemos principalmente un cromosoma 1 que en el brazo corto pues aparenta tener como un rearreglo estructural. Vemos el cromosoma 5 también, donde podemos caracterizar el brazo corto. El cromosoma 7 aparenta tener una lesión. No tenemos el cromosoma 11, ni el cromosoma 15, ni el 16, ni el 18, ni el 22, ni el 20. Estamos frente a una hipodiploidía. Estos son generalmente pacientes de muy mal pronóstico. Sin embargo, tenemos un cromosoma Y que está rearreglado. Realmente tenemos varias cosas allí y es importante pues poderlo caracterizar. Entonces, para nosotros poder concluir este caso, pues realizamos pruebas de FISH que nos permitieron
identificar este caso. Entonces, hicimos FISH para cromosoma 16 para realmente identificar si estábamos frente a una monosomía o los segmentos que nos hacían falta pues estaban rearreglados como eventos críticos que no los podíamos dilucidar. Y esto nos permitió concluir que estábamos frente a un derivado por translocación entre el 5 y el 16 y pues que nos está generando un marcador de seguimiento que es la de lesión del cromosoma 5Q, que es pues un marcador para síndrome mielodisplásico y pues dependiendo de los rearreglos pues da una progresión para leucemia mieloide aguda. Adicional, si se acuerdan, pues teníamos como un cromosoma 7 raro también y efectivamente pues pudimos dilucidar que está deletado y no está rearreglado. Esta entidad cromosómica es de muy mal pronóstico, a diferencia de los pacientes que solo tienen la delesión o la monosomía de cromosoma 5. Y pues teníamos el problema del cromosoma Y, que lo teníamos pues rearreglado. Y pues necesitábamos como poder caracterizar cómo estaba este cromosoma. Entonces, para eso pues hicimos FISH de cromosomas sexuales y pudimos identificar que el cromosoma Y estaba intacto, pero tenía porciones adicionales tanto en brazo corto como en brazo Q de otros cromosomas, en especial del cromosoma 11, que nos configuraba uno que teníamos un cariotipo hipodiploide, que teníamos un cromosoma tricéntrico, que es el que está conformado por el Y, vemos que está conformado por el cromosoma 11, luego tenemos una porción de etiología desconocida que continúa con el cromosoma Y finaliza con otra porción que no pudimos identificar con la resolución del estudio. Importante, nos permitió dilucidar marcadores de seguimiento, que es la monosomía del cromosoma 5, pero en este caso pues tenemos un rearreglo que involucra el cromosoma 5 y 16 y la deleción del cromosoma 7. Más pudimos concluir que efectivamente lo que nos faltaba del 5 del cromosoma 7 pues no lo teníamos en el cromosoma 1, por lo tanto confirmábamos la deleción y pues las monosomías que pues el paciente estaba presentando. Entonces ya ahí tenemos marcadores de seguimiento y nos permite hacer una correlación con el fenotipo de la neoplasia y pues esto son hallazgos que están muy frecuentes en neoplasias mieloproliferativas, principalmente síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide aguda y pues en el contexto del cariotipo complejo pues va a conferir un pronóstico adverso porque tenemos marcadores de mal pronóstico como el 7Q, la deleción de 7Q. Entonces, cuando estamos como frente a estos rearreglos que son difíciles de caracterizar y que sí es importante para poder realizar un manejo adecuado del paciente, entonces hablamos de la citogenómica de nueva generación. Y esto porque es importante, y es porque esta es una de las herramientas que, como les presenté en las primeras diapositivas, nos permite coger el cromosoma e irlo ampliando y ampliando y ampliando, como si tuviésemos un objetivo de 5.000, casi de 50.000 X, que nos va a dar una mejor resolución en los análisis. Entonces, el mapeo óptico del genoma, pues es una de las pruebas que va a permitir esclarecer esos mecanismos oncogenéticos, va a poder establecer y reescribir esos biomarcadores que hasta el momento se han descubierto, que son más o menos como 50.000, y pues esto ha hecho el desarrollo de todas estas ondas de FISH que son importantes. Y pues esas alteraciones, digamos, nos van a mejorar todos los procesos de leucomogénesis, de cómo se está formando pues, neoplasia en estos pacientes. Entonces, esto quería hacer pues un paralelo ya un poquito distinto, que la citogenética no solamente es para oncohematología. Desafortunadamente hemos perdido un valor muy importante en el estudio, en el abordaje de los tejidos sólidos. Entonces, esto pues quería compartirlo. Este es un estudio de cartografía del genoma en el cual se utilizó para pacientes con cáncer de próstata. Y es súper interesante porque hay algunos marcadores importantes que generan alto riesgo en estos pacientes. En estos pacientes se evaluaron 10 pacientes, de los cuales 2 pacientes presentaban una translocación homogénea
que es la translocación entre el 13 y el 20. ¿Y por qué era importante, digamos, en el abordaje del cáncer de próstata y qué relación tiene? Entonces, el punto de corte del cromosoma 13 es el locus del gen BCR del BRCA2. ¿Y por qué es importante? Porque las disrupciones allí pues tienen una diana terapéutica y esto se comparte mucho con pacientes con cáncer de ovario, principalmente con cáncer de seno. Entonces ya tenemos una diana terapéutica con una forma muy fácil de poder abordar todos los tejidos sólidos. Este pues es un ejemplo para cáncer de próstata. Entonces la citogenómica no solamente, como hemos visto, es poder evaluar los cromosomas, sino que va más allá, va la función de esas estructuras cromosómicas, qué genes son los que están implicados y cuál es su patogénesis en nuestros pacientes. Entonces, eso nos acerca principalmente a medicina de precisión, nos acerca a tener diagnósticos y sobre todo a tener herramientas de diagnóstico precoz que permitan la elección principalmente de tratamientos de primera línea que no sean tan tóxicos como las quimioterapias convencionales y pues tengan un desarrollo más, digamos, a nivel de inhibidores de acuerdo a los genes que estén allí involucrados. Entonces va a permitir una selección de una terapia individual adecuada de acuerdo a esas lesiones personales que cada paciente pues está presentando. Esto pues genera una oportunidad del tratamiento y efectividad del mismo. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de los pacientes con leucemia promielocítica aguda, tiene que tratarse porque pues sale la citometría, se caracteriza ya como una M3 y efectivamente se inicia todo el proceso de quimioterapia, pero estos pacientes al tener BML rara positiva, pues su tratamiento no necesariamente tiene que ser esa quimioterapia tóxica, sino con ácido retinoico y estos pacientes funcionan muy bien, su calidad de vida es excelente y sobre todo pues la respuesta favorable al tratamiento. Entonces mejoramos la calidad de vida de estos pacientes y su entorno familiar. Y esto es supremamente importante y pues aprovecho porque realmente necesitamos hacer más estudios, más investigaciones que nos mejoren esas tasas de supervivencia. Es muy triste las tasas que tenemos en este momento en Colombia y por qué se debe si tenemos talento humano que tiene la misma quimioterapia, digamos, prescriben las mismas terapias que en Estados Unidos, que en España, entonces, ¿por qué acá se nos mueren tanto los pacientes? Entonces, es importante si tenemos factores endémicos, epigenéticos que estén influyendo pues, en esta respuesta o desafortunadamente una de las respuestas que ya tenemos, que es nuestro sistema tan demorado para llegar oportunamente al diagnóstico en estos pacientes. Entonces, como conclusiones, pues los estudios citogenómicos son una prueba de apoyo diagnóstico, pronóstico y contribuye a modular la terapia adaptada al riesgo no solamente de oncohematología, sino pues de las otras entidades de cáncer. También pues los procedimientos y la interpretación de los mismos pues debe ser de personal que tenga pues un conocimiento adecuado para que también pueda direccionar las pruebas adicionales que permitan poder hacer una caracterización citogenómica importante de esos biomarcadores de seguimiento que son de un valor pronóstico predictivo interesantes de poder caracterizar en estos pacientes. Entonces, pues esto era un poquitico de lo que les quería como compartir. Ojalá pues, digamos, se haya podido como cambiar ese escenario, que un cariotipo es simplemente la organización de los cromosomas, sino ir un poquitico más allá de lo que no vemos, pero que sí está al alcance de nosotros con todas las técnicas de citogenómica, del cariotipo, del FISH, de la cartografía del genoma, que es pues un abordaje interesante en estas neoplasias. Entonces, si hay alguna pregunta. Bueno, yo quiero aprovechar a darle gracias a la doctora Liz con el tan poco tiempo que le di para preparar la presentación. Yo sé que, digamos, uno sentado de estudiante al ver esas presentaciones, la gran mayoría era, yo nunca había visto cariotipos así, de complejos. Y es la verdad, o sea, dentro de nuestra formación académica usualmente hay muchos temas que
pues se pasan rápidamente, pero que igual tenemos que conocer porque son muy importantes. Citogenética fue lo que tuvimos al principio durante mucho tiempo, y que haya sido lo primero no quiere decir que se deje de usar además, sino que cada vez está cogiendo más complejidad que antes. Y así empezó el entendimiento de muchas enfermedades clásicas, que eso sí, creo que todos nos acordamos, el cromosoma Filadelfia, eso fue pues toda la averiguación con este tema de citogenética convencional. Y ahora bien, saliendo ya de profesional y demás, uno ya empieza con las nuevas tecnologías a darle como más hacia atrás y dejar por allá guardado la citogenética, o cuando le hablan de citogenética uno más lo asocia a trastornos hematológicos. Pero como nos mostró la doctora Liz, cada vez está usando más para otros tipos de tumores para buscar precisamente objetivos terapéuticos. Y así empezó todo esto. Y así va a ser durante mucho tiempo. O sea, ahorita el boom de la NGS, la secuenciación de nueva generación, todos pensaron que ya se iba atrás también lo otro, pero no, también en hibridación hay muchos estudios asociados con cáncer, con hallazgos además de lesiones o duplicaciones mucho más pequeñas que se pueden pasar por el cariotipo, asociados también a patologías como el cáncer. Y bueno, y ahí sí los paneles y demás, pero cada uno de los de atrás se va poniendo más fuerte y robusteciendo, que es algo que, un mensaje que quiero dejar ahí. Y yo sé que al inicio a uno le parece esto una locura, y parece como extraterrestres estos cariotipos, pero es porque, repito, no tenemos pues esa información tan de cerca, y posiblemente, más que toda la parte de los estudiantes, va a haber muchas cosas que no entendimos, pero nos va a dejar las dudas como, pucha, esto tengo que entrar a leer y demás, y para eso son esos espacios, como, no, venga, la verdad, yo no sé nada de fish, no sé qué es un fish, pienso que es pescado o algo así. Pero pues para estos espacios son para aprender, para aprovechar, en que no, la verdad quisiera repasar qué es esta prueba, para qué se usa. Estos son los espacios, y lo que quieran tratar, lo que quieran saber, lo que sientan vacíos, pues buscamos personas que sepan y que tengan bastante cancha en esto, como la doctora Liz o como otros tutores que tenemos. Sí, acá primero pues preguntas acá y después si algo preguntas a nivel virtual. Su merced decía que aquí la mortalidad de nuestros pacientes tiende a ser como el 40% porque no damos como el tratamiento como diferenciado. En otros países donde uno se utiliza los inhibidores, más o menos ¿cuánto es la mortalidad? Estamos hablando que el hecho de tener cáncer no implica pues que tengamos un desenlace mortal. Entonces, y pues digamos que eso parte no solamente pues de dar, digamos, los tratamientos con inhibidores, sino que el paciente no solamente, digamos, eso es un concepto muy personal y que pues de alguna manera se ha intentado que cambie, digamos, en el escenario en Colombia, porque pues acá después de que al niño se le diagnostica leucemia linfoblástica, lo atienden como si estuviera en un hotel 5 estrellas. Pero resulta que ese chiquito cuando llegó a ese diagnóstico ya han pasado casi, pueden haber pasado 1 año, 5 años, y cuando llega al tratamiento ya su condición física está tan desgastada que es muy difícil que a veces tenga una tasa de recuperación. Entonces, creo que no solamente es importante cuando se dé el diagnóstico, sino lo que va antes. Y por eso el poder hacer un abordaje, un tamizaje, de hecho, en todos los pacientes, estén con síntomas o no, pues precisamente ayuda porque sabemos que pues el cáncer es una de las entidades de alto costo y podamos mejorar esas tasas de supervivencia que hay en otros países. Mortalidad, o sea, estaríamos, sí. Digamos, en el primer caso en el que se mostraba que estaba la aleación del cromosoma 12 en conjunto con la 922 y que 2 años después del tratamiento se fue como arreglando este cariotipo, ¿cierto? Mi pregunta es,
¿Qué mecanismo y realmente por qué? Porque, no, digamos, no lo he visto, digamos. Se generan estos como rearreglos, por decirlo así, en donde se organicen de la manera correcta esos cromosomas. Bueno, esa es una pregunta muy interesante que realmente no tendría la respuesta, porque hay, digamos, hay muchos factores que inciden que el paciente tenga, digamos, todos esos rearreglos, tenga una elevada cromotrixis. Pero lo que sí digamos, lo que sí se sabe es que por cercanía digamos, en la topología nuclear, no es que los cromosomas estén hacia la loca, sí, es como, digamos, un ejemplo, pues no tan, digamos, un poquito coloquial, y me perdona, pero es como cuando uno está en su casa, cada uno, sus hermanos, por decir algo, cada uno tiene su habitación y sabe que está caracterizado su espacio. En la topología nuclear es exactamente lo mismo y la proximidad, digamos, de la habitación, por así decirlo, del cromosoma 9 y el 22 son muy cercanos y esto hace que todos estos eventos que está experimentando la célula, pues digamos que como el dicho que entre primos más me arrimo, pues digamos que esta cercanía hace que precisamente siempre se presente la 922 y no sea más común que se presente la 9, pues hay unas variantes, pero digamos que es más frecuente la 922 y por eso es un marcador de seguimiento. Digamos que en la terapia, desafortunadamente, digamos, no sé qué terapia le llevaron al paciente, que le dio, pues, digamos, un muy buen pronóstico al final, porque hizo remisión, pero generalmente los tratamientos van dirigidos a la proteína quimérica y eso hace que, pues, la célula se induzca apoptosis y muera. Entonces, como esa población anormal no la vamos a tener, pues ya vamos a empezar a tener una recuperación en el paciente y ya se vuelven pacientes crónicos donde tienen que pues estar toda la vida con sus tratamientos, lo dejan y vuelven y pues a veces es un poco más agresivo. Pero hay muchos factores que influyen, o sea, por ejemplo, en este caso tienes la translocación 922 con una lesión del ETB6 que le confiere más un fenotipo de una leucemia linfoblástica aguda, pero digamos que esos desencadenantes de la célula, pues sería muy interesante porque eso ayudaría a que no se produzcan y pues tendríamos una diana para contrarrestar esas alteraciones. ¿Cómo determinar una alteración citogenética somática puede ser signo de una terminal, como el ejemplo de que están en y el ejemplo del caso de tratar con alteración citogenética? Bueno, digamos que tratando de entender de pronto la complejidad de la pregunta, uno puede tener alteraciones somáticas y casualmente en que sea digamos que esa alteración nos cogió el cromosoma 17p en la zona donde está ubicado el TP53 y esto produzca potencialmente una disrupción de la función de esta proteína. Sabemos que pues digamos hay alteraciones que predisponen de línea somática, que es todo pues los hallazgos, digamos algunos hereditarios o que se producen a manera pues de mutaciones germinales o somáticas en los pacientes y pues esto genere pues todo el cuadro clínico. Entonces hay pacientes que de hecho tienen, por ejemplo, en los linfomas, tienen la translocación 14-18 clásica del linfoma marginal, bueno, en este momento, de una clase de linfoma, pero eso no significa que ese paciente la vaya a desarrollar. Sin embargo, nosotros no vemos coloquialmente una translocación 922 de manera constitucional. De pronto se habrá presentado, pero digamos que es más frecuente y predispone. Sí, hay alteraciones, por eso todo lo sindrómico, por eso ya trayendo a colación un poquitico la charla de ayer, pues por ejemplo los pacientes con síndrome de Down que tienen una predisposición de línea germinal a la leucemia mieloide aguda. Entonces, eso pues digamos en ese caso. Con relación al cáncer de próstata, digamos la relación es porque el paciente tenía
una translocación 12-20 y el punto de corte del cromosoma 12 involucra al gen BRCA2. Y esto hace que pues este gen tenga una disrupción y pues por eso no va a tener, estos son genes que ayudan en el mecanismo de reparación celular del DNA, entonces pues no va a tener esta función y pues eso desencadena pues toda la neoplasia en el paciente, en este caso pues asociado al cáncer de próstata. Bueno, eso es difícil. Okay. Dice, en el caso del cromosoma tricéntrico, en el caso que, bueno, Sí. porque se nombra primero el 11 y no el Y, es una vez lo tengo con cromosoma sexual. Si de pronto me pudiera regalar la foto de la presentación. Bueno, esa es una pregunta interesante porque de hecho es un cromosoma sexual, ¿no? Y de acuerdo al ISSN, lo primero que uno presenta, pues es el cromosoma Y. Por eso, en este caso fue importante hacer el FISH para genes Y porque nos permitió concluir que el centrómero del cromosoma Y estaba acá. Y por eso, entonces, podríamos escribirlo como un tricéntrico conformado tanto por el cromosoma 11Y y pues una porción de un cromosoma que no conocíamos. ¿Por qué siendo un cromosoma Y es lo primero que se menciona? ¿Por qué la nomenclatura inicia con el cromosoma 11? Porque una de las leyes que tiene el ISSN es que uno inicia a describir los cromosomas desde el brazo P hasta terminar en el brazo largo Q. En este caso, iniciamos a describir efectivamente un cromosoma Y, pero que en su porción inicial, desde el brazo P, pues estamos teniendo en cuenta es que pues tenemos un cromosoma 11. Por eso iniciamos con el cromosoma 11, seguido del cromosoma Y seguido pues de un marcador que no conocemos, de un segmento que pues puede ser derivado de algo, pero pues por la resolución no pudimos concluir. Esto es un caso excelente para cartografía del genoma y por eso siempre iniciamos desde P a Q, por eso el P lo iniciamos con 11. No, lo de nomenclatura es súper difícil, pero sí, o sea, más o menos pensé por ese lado. Yo quisiera agradecer de nuevo a Jeremy y que pues podamos trabajar estos espacios en conjunto en pro de que los que quieran aprender, aprendamos un montón, tanto las personas como están acá como las que están en el virtual, pues mostrarles que ese es nuestro interés, de que en cualquier momento le pueden escribir tanto a Jeremy como a mí para pertenecer tanto en el grupo de interés de cáncer de la Universidad de los Andes como nuestro grupo de interés de genética y genómica de la militar, donde pues vamos a estar haciendo charlas de muchos temas y simposios y eventos, donde pueden participar tanto como estudiantes, médicos generales, otros profesionales afines a interés de genética, tutores, pues para que todos podamos aprender e investigar también, que lo vamos a hacer. Muchas gracias. No sé si... Entonces ya para finalizar, gracias a todos por venir hasta acá, doctora, Juan, a todos los del grupo, a todos los de Zoom, de verdad gracias por conectarse, espero les haya gustado, hayan aprendido mucho y pues la invitación a que sigamos haciendo este tipo de eventos desde la academia, cambiemos el mundo. Entonces, gracias a todos, tengan una feliz noche y los que están acá les demos un pequeño refrigerio, ¿listo? Y sí, y doctora, de parte del grupo de interés en cáncer, este semestre estamos enfocados en la campaña de cáncer de pulmón y prevención. Tenemos este pequeño obsequio haciendo la analogía de que la planta es como un pulmón, ¿cierto? Cuidémoslos, por favor, no fumen. Doctora, muchas gracias. Entonces, gracias a todos, feliz noche y nos vemos el otro martes. Gracias. No, sí, aprovechen.